¿Qué es la regresión lineal y la correlación? Esto van a verlo también en algunos textos como correlación de Pearson, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de regresión lineal, vamos a considerar que hay una recta que para determinar esta recta van a determinarse dos variables, necesariamente, ¿no? Dos variables dentro de lo que es una gráfica. Entonces, estas dos variables lo que van a hacer es determinar puntos, puntos de un, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de regresión lineal, vamos a determinar, o sea, vamos a tratar de establecer la relación que existe entre estas dos variables, ¿no? Esa relación que se van a expresar en puntos. Entonces, vamos a estudiar esa relación entre variables, ¿ya? O variables X, variables Y, ¿no? Las variables. Entonces, dentro de este tipo de regresión, por ejemplo, podemos tener la regresión lineal simple. En la regresión lineal simple, vamos a considerar que solamente se establece el estudio de una variable, ¿no? Estudio de una variable, ¿no? En este caso, esta variable va a ser dependiente. Cuando estamos determinando lo que es las regresiones lineales múltiples, estamos considerando, por ejemplo, que ya son dos variables, ¿no? Son dos variables de estudio. En este caso, ya no va a ser solamente dependiente, sino va a ser independiente y la dependiente. Independiente y dependiente, ¿no? Entonces, ahí vemos la relación que existe entre estas dos variables. Como estamos en regresión lineal, esto es lo que más vamos a usar, esto es lo que vamos a determinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede determinarse con variable independiente y dependiente, ¿no? O sea, la dependiente va a ser algo que va a ser afectada, ¿no? Y la independiente algo que afecta, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos determinar entre lo que es la publicidad, que podemos determinar la independiente y dependiente. Por ejemplo, el dependiente van a ser las ventas, nivel de ventas, ¿no? Y la independiente, por ejemplo, va a ser marketing. Entonces, si hacemos nosotros marketing, podemos tener mayor nivel de ventas, ¿no? Más marketing, mayor nivel de ventas. A menor marketing, menor nivel de ventas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una relación de variables. Una relación de variables que la independiente hace o afecta a la dependiente, ¿no? Entonces, es lo que estudia lo que es la regresión y correlación. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando lo que es la regresión y la correlación, vamos a estudiar esa relación existente, esa relación, ¿no? Esa relación existente entre variables. O sea, cómo se afecta, cómo está afectada la variable X de la variable Y. Cuando hablamos de variables, por si acaso se me olvidaba, cuando decimos independiente y dependiente, ¿no es cierto? Esta dependiente va a representarse a la variable Y esta va a representar a la variable X, ¿no? Entonces, esta variable dependiente, la variable dependiente, o sea, como dicen, depende de lo que pase en X. Depende de lo que deseamos estimar en X, ¿no? Pero la variable independiente, ¿no? Va a determinar o va a explicar lo que va a influir en la variable Y, en la variable dependiente. Lo que hacemos nosotros acá, ¿cómo va a influir?
a la variable y, a la variable dependiente. Y para determinar esto, por ejemplo, vamos a hacer el uso de lo que son gráficas, ¿no? Gráficas. Y dentro de estas gráficas todavía vamos a determinar el coeficiente de correlación mediante R. A ver, aquí tenemos. Aquí tenemos la regresión lineal, coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Acá les explico, vamos a ir atrás un ratito. Cuando estamos hablando de la variable independiente y variable dependiente, y estas se representan en gráficas, se van a representar pues de esta forma, ¿no? En este caso, aquí nos falta X, ¿no? En este caso, este es la variable X, la variable Y, la variable independiente, la variable dependiente, ¿no? En lo que hace referencia a la regresión lineal, ¿qué es la regresión lineal? Bueno, la regresión lineal es aquel datos, aquellas rectas que mejor se ajustan a los valores. Podemos tener n datos, ¿no? O puede ser que solamente se alineen los datos. En cualquiera de los dos tenemos que tratar de ajustar. Entonces, la regresión lineal va a consistir en desarrollar esa gráfica, ¿no? Donde va a expresarse en esta gráfica la ubicación de una recta, ¿no? Para determinar esta recta vamos a establecer pues el uso de fórmulas, ¿no? Y determinar el coeficiente de correlación. ¿Ya? Eso es lo que es la correlación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una correlación positiva, también llamada directa. Y esta es una correlación inversa o negativa. Entonces, todas estas, aquí podemos poner una línea, todas estas representan a lo que es el coeficiente o la correlación positiva o directa. Son positivas porque porque esta línea que se marca en los puntos ya determinados hace una recta, ¿no? Pero también pueden haber puntos que determinan esta recta, o sea que la dirección va hacia la derecha, entonces es positiva. Pero si la alineación de puntos va hacia abajo, va decreciendo y la inclinación es a la izquierda, entonces una correlación negativa inversa, ¿no? O puede haber un conjunto de datos, igual que esta, ¿no? Que determinan la ubicación de la recta. ¿Cómo determinamos esta recta? ¿Cómo determinamos esta recta? Mediante el uso del coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Sigamos en las gráficas. Cuando nosotros establecemos, digamos, la regresión lineal lo que hace más que todo, como hace un momento les decía, es determinar el futuro. O sea, ¿qué puede pasar al año? ¿Qué puede pasar de aquí a 2 años? Estamos pronosticando. Vamos a pronosticar, ¿ya? Pronosticar algún evento, algún hecho, niveles de venta, niveles de gastos, algo estamos pronosticando. Pero pronosticamos en base a datos anteriores. Ah, este conjunto de datos pueden ser datos anteriores, ¿no? Y el que hallemos puede ubicarse aquí, o puede ubicarse aquí, o puede ubicarse aquí, o tal vez puede ubicarse acá, ¿no? Pero lo que vamos a pronosticar en base al uso de la R del coeficiente de Pearson nos va a determinar sobre una sola línea, ¿no? Esa es la correlación que existe entre X y Y. Esa es la regresión lineal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, em, cuando tenemos una correlación positiva que está inclinada hacia la derecha, ¿no? O sea, creciendo hacia la derecha, hacia arriba, no dice que es positiva, es directa o es perfecta. ¿Por qué? Porque lo que afecta a X va a afectar a Y, ¿no? Afecta a X, afecta a Y.
Lo mismo puede darse acá, es inversa, pero afecta a X y afecta a Y. Lo que afecta a Y va a afectar a X, ¿no? ¿Cuáles las características de este tipo de gráfica, aparte de determinar que lo que afecta a X va a afectar a Y o lo que afecta a Y va a afectar a X? Por ejemplo, les teníamos en la anterior clase habíamos hablado, por ejemplo, de sueldos, ¿no ve? Sueldos, ¿no? Puede determinarse la variable Y, es lo que se quiere predecir, ¿no? O sea, cuánto de sueldo puede, digamos, ganar, ya sea por horas extras, por horas de trabajo, ¿no es cierto? O por el grado de entrega, ¿no es cierto? Algo va a determinarse. Y, digamos, la experiencia, ¿no? El conocimiento, o la edad, decíamos en la anterior clase, ¿no es cierto? La edad, en función de la edad. Entonces, esto va a ir creciendo, va a ir subiendo a este lado. Entonces, una correlación positiva indirecta, perdón, directa, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, acá, cuando teníamos edad, a mayor experiencia, mayor conocimiento, mayor salario. En la edad, probablemente, ¿no es cierto? En la experiencia también, ¿no? Pero cuando teníamos, por ejemplo, los trabajadores que tenían que construir un edificio, un puente, ¿no es cierto? A mayor cantidad de trabajadores, ¿no es cierto? A mayor cantidad de trabajadores, en menor tiempo la construcción. Ah, entonces, tiempo de construcción, ¿no? El tiempo de construcción depende del número de trabajadores, ¿no? Entonces, X sería independiente, ¿no? Porque representarían a los trabajadores. Si hay más trabajadores, va a haber, en menos tiempo se va a entregar la construcción, ¿no? El tiempo de construcción. Hay menos trabajadores, en más tiempo se va a entregar la construcción. O sea, es inversa, ¿no? Por eso es una correlación negativa inversa, ¿ya? Entonces, para esto, vamos a estudiar, para determinar esto, vamos a remitir la opción los métodos de mínimos cuadrados, ¿ya? En los textos ustedes, cuando vean regresión lineal, van a ver diferentes fórmulas, ¿no es cierto? Esta es, por ejemplo, una, de acuerdo a la regresión lineal, esta es una lineal simple, ¿no? Porque dentro de los modelos de regresión lineal están aquí los modelos eh, como los lineales y los no lineales, ¿no? Por ejemplo, dentro de los lineales está esta, ¿no? La lineal simple. También hay la parabólica, la cúbica, eh, bueno, no me acuerdo, hay uno más, pero, ¿no? Y dentro de las no lineales está, por ejemplo, la exponencial, la potencial, hiperbólica, la logística. Eso a nosotros no nos correspondería, eso es la parte de ingeniería que usan ese tipo de regresión lineal, ¿no? En nuestro caso, vamos a usar la regresión lineal simple que está representada por esta fórmula, ¿ya? En algunos casos van a ver con un sombrerito acá. Es indistinto, ¿no? ¿Por qué lo ponen el sombrerito? Porque hacen la diferencia, ¿no? Que este es una regresión lineal, ¿no? Bueno, algunos tienen, algunos no tienen sombrerito. Bien. Entonces, como les decía, esta fórmula es la más práctica, ¿no? La que nos va a mostrar el comportamiento de una variable en relación a otra variable, ¿no? Comportamiento de una variable X en relación a otra variable Y, ¿no? O sea, nos va a ayudar a pronosticar, nos va a ayudar a, en prueba de hipótesis se llama contrastar. En prueba de hipótesis se llama contrastar. Cuando ustedes hagan, digamos, su perfil, van a usar esto, ¿no? O sea, ¿cómo va a afectar? Por ejemplo, lo que siempre hacen, ¿no? Cómo el clima organizacional afecta en el desempeño laboral de los empleados, ¿no? Cómo afecta el clima organizacional en el desempeño laboral de los empleados. Entonces, ahí, ¿qué sería variable dependiente o independiente? ¿Qué afecta? Afecta el clima, ¿qué vamos a hacer? Afecta el clima al desempeño de los empleados o el desempeño de los empleados afecta al clima. No, ¿no ve? El clima
va a afectar al desempeño de los empleados. Si estamos determinando que este es el clima, es quien afecta a los empleados, ¿qué es? Variable independiente, ¿no ve? Variable independiente. Estos están quedando afectados por el clima. Puede ser que haya digamos, una autoridad mm, ya, digamos que hay una autoridad que muy autoritaria, ¿no es cierto? Que oprime a los empleados, los hace trabajar, los explota, ¿no es cierto? No les explica nada, ¿no? El resto de los trabajadores también no colaboran, ¿no es cierto? O sea, hay envidia, egoísmo. Usted sabe usted el clima organizacional, joven señorita, ¿no ve? Entonces, eso va a afectar al desempeño del empleado. Entonces, el clima va a ser una variable independiente y este va a quedar afectado, por lo tanto, va a ser una variable dependiente. Ustedes cuando hagan tesis, por ejemplo, los que van a hacer, tienen que usar esto, la regresión lineal coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Entonces, ahí van a determinar qué variable afecta a qué variable, ¿no? ¿De qué manera está afectando? ¿Cómo está afectando? ¿En qué medida está afectando? ¿No? Entonces, esa es la forma en que vamos a determinar nosotros el estudio de la regresión lineal y correlación, ¿no? Regresión y correlación de Pearson, ¿no? Para eso tenemos el método de mínimos cuadrados, como les decía, esta fórmula es la que nos ayuda, ¿no? Es la más práctica para determinar ese comportamiento, esa influencia de una variable hacia otra, ¿ya? Bien, a ver, Y, bueno, es la variable dependiente, es la recta que disminuye la distancia entre los puntos, ¿no? Vamos a ubicar aquí un punto que nos va a ayudar respecto al valor que obtengamos y vamos a determinar y pronosticar otros. Y vamos a ver, sobre ese mismo punto se van a alinear, ¿no? ¿Qué es B? Es la pendiente o inclinación de la recta. Ah, a ver, entonces puede ser una recta, puede estar así, puede estar así. Nosotros podemos a nuestro criterio, ¿no ve? Puede estar así, ¿no ve? Las líneas amarillas pueden estar, pero mediante el uso de la fórmula, ya nos va a decir, no, no, no es esa, ninguna de estas tres es esta la inclinación, es esta la inclinación, nos dice. Así nos va a ayudar a determinar, ¿no? Entonces, esa pendiente nos ayuda a ver. ¿Qué significa? Perdón, X es la variable independiente, o sea, la que queda afectada, ¿no? Por lo que se haga. Y A es el intercepto, ¿no? Es el eje D, está en el eje de coordenadas. Entonces, recordemos muy bien, la variable dependiente va a estar siempre en las ordenadas y la independiente en las abscisas. Muy bien. Pero para determinar, si nos dice aquí la inclinación, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una correlación de estos valores, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a determinar el coeficiente de correlación. Y este coeficiente de correlación se establece mediante el uso de la fórmula R. Es coeficiente de correlación o coeficiente de correlación de Pearson, también van a verlo en algún texto. R va de -1 a 1. De -1 a 1. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el valor de -1, aquí tenemos el valor de 1. ¿Sí? Aquí tenemos un valor central. A ver, vamos a ver esto, vamos a relacionarlo, ¿no? ¿Qué es este valor central? No existe correlación, no existe correlación. Entonces, ¿qué significa? Que R es igual a 0. R es igual a 0. No existe correlación. ¿A qué nos estamos refiriendo? A esto. No existe correlación. La gráfica que vamos a obtener es de este tipo, ¿no? Podemos tener una correlación negativa perfecta. A R puede ser igual a 1, o perdón, a -1. Correlación negativa perfecta. ¿A cuál nos estamos refiriendo? En la gráfica, correlación negativa perfecta, a estas.
correlación negativa perfecta, que va a estar entre -1 a 0. O sea, perdón, si R, por decirte, sale menos 0,30, digamos, ¿qué es? Por el signo negativo es una correlación negativa, ¿no ve? Ah, pero en vez de -30, si aquí tenemos 0, aquí tenemos -1 y aquí tenemos 1, aquí tenemos -0,1, -0,2, -0,3, ¿no es cierto? Por acá, pues más o menos está pues, -0,3, ¿no? Yo creo, ¿no? Tal vez está aquí -0,3. Entonces, ¿qué es? Una correlación negativa débil. Por decir, nos sale 0,7. Ah, una correlación negativa mediana, ¿no? Mediana. Por decir, nos sale 0,9. Pues negativo, ¿no? Negativo, por ejemplo, ¿no? Una correlación negativa fuerte. Pero ¿y si nos sale -1 justo? ¿Qué es? Una correlación negativa perfecta. Y lo mismo pasa en el lado positivo, ¿no? Puede que R nos salga, digamos, 0,65, ¿no? Positivo. Ah, 0,65 más o menos sale acá, ¿no? 0,65. ¿Qué es? Una correlación positiva mediana. Por ahí nos sale 0,20 positivo, oscilación positiva débil. Por ahí nos sale 0,92, oscilación positiva fuerte. Y si nos sale 1 positivo enterito, entonces una correlación positiva perfecta. Perfecta. Ah, entonces esta fórmula no puede salirnos, pues, -1,35. No, porque máximo está entre -1 y 1, ¿no? Tampoco nos puede salir 1,05, por decir, ¿no? 1,05, 1,32. No, no nos puede salir, ¿no? Porque máximo es positivo 1. Máximo es positivo 1. Entonces, esta es la fórmula que vamos a emplear para realizar el ejercicio. ¿Ya? Es la fórmula que vamos a emplear para realizar el ejercicio. Vamos a irnos a un ejercicio. No sé si podemos irnos ya al ejercicio. Un ratito más para copiar. Ya, claro que sí. Me dicen si lo Listo, subo ¿podrías o subir está un bien ahí. poquito? Subilo, listo, por favor. Claro que sí, claro que sí. A ver, está bien, se copian unos segunditos, por favor, ¿verdad? Ya.
Bien, ¿puedo subirlo un poquito más para que copien? Le Sí. hice abajo, le Ahí. hice Dígame. así más abajo ahí. Esa parte no copió. Sí, van a disculpar. Bien, bien. ¿Podemos irnos a un ejercicio? Bien, vamos a irnos entonces a un ejercicio, ¿ya? Ah, ejercicio. Ejercicio número 1. A ver, la empresa Alfa, es dicho, ¿no? La empresa Alfa tuvo ventas durante los últimos 5 años, ventas en los últimos 5 años, los cuales se muestran en la siguiente tabla, los cuales se muestran en la siguiente tabla, ¿no? Y están expresadas en miles de bolivianos. Se desea conocer, se desea conocer la cantidad de ventas que tendrá en los 2 próximos años. Es decir, estamos hablando del año 6 y año 7. ¿Ya? Entonces, los datos van a ser X1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Aquí vamos a tener Y, son expresadas en miles de dólares. Bolivianos, ¿no? Bolivianos. 2.300 y 2.560. Bien, entonces esos son nuestros datos. Sí, tenemos. Y hacer los cuadritos donde me lleva tiempo. Ya, muy bien. En este caso, X van a representar los años, ¿no? Los años 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y estas son las ventas, pero son aproximadas, ¿no? Ventas aproximadas y expresadas en miles de bolivianos. Bien,
Entonces, nosotros, de acuerdo a la fórmula, vamos a necesitar y igual a bx más a, ¿no? Es nuestra fórmula. ¿Cuál es la fórmula de b? Para que hallemos b, queremos b, vamos a tener n sumatoria de x, y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre n sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x, pero todo esto al cuadrado. Entonces es la fórmula que tenemos que tener para hallar b. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hallar? X por y, ¿no? O sea, al producto de x por y. Muy bien, entonces el producto de x por y. Vamos a tener 2.350 por 1, 2.350. 2.180 por 2, 4.360, ¿no? Aquí 2.440 por 3, 6.720. Aquí 9.200 y aquí 12.800, ¿no? Nos pide sumatoria de eso. Y sumatoria tenemos 35.430, ¿no? Bien, hasta ahí tenemos un valor. Muy bien. ¿Qué más nos pide? La sumatoria de x y la sumatoria de y. Ah, sumamos esto y esto, ¿no es cierto? Bien, la sumatoria de x, 5, 10, 15. ¿No ve? Esto es sumatoria de x. Y aquí nos corresponde sumatoria de y. Vamos a tener aquí 11.630. 11, ay, caramba. 11.630. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos, esta era la sumatoria de Dice, X por Y. Dígame, Licenciada, si no me dígame. equivoco, se ha equivocado. En la A ver, a ver. 2440 es 7320. Ya, ya. Aquí espero 2.240. Ese es 2.240, ¿no? 2.300, 2.560. Gracias, gracias. Ahora estamos viendo, ¿ve? 6.720. Sí. Gracias. Esto es Y, por si acaso, eso es Y. Listo. Bien, ya tenemos eso, tenemos esto. Sumatoria de X al cuadrado. O sea, X vamos a elevarlo al cuadrado. X al cuadrado. 1 al cuadrado, 1, ¿no? 2 al cuadrado, 4, 9, 16 y 25. Pero nos pide de eso la sumatoria. Sumatoria tenemos 55. ¿Esto qué es? La sumatoria de X al cuadrado, ¿no? Hasta ahí tenemos sumatoria de X al cuadrado. Y nos dice aquí sumatoria de X, o sea, de esto, pero elevado al cuadrado. Entonces, esto vamos a elevarlo al cuadrado. ¿Cuánto es? 225, ¿no? Eso es para B. Entonces, hallamos B. Tenemos aquí, no, N. ¿Cuánto es N? 5 años. 5 por 35.430, ¿no es cierto? Menos la sumatoria de X y Y es 15X por el producto de Y. Y es 11.130. No, 11.630. Por, ¿no?
la sumatoria de x cuadrado, que es 55, menos la sumatoria de x, pero elevado al cuadrado, 225. Y b, ¿cuánto tenemos? Acá arriba tenemos 2700 y aquí vamos a tener 50. Un poquito más vamos a ponerlo acá. Y B tenemos el total 54. Eso es B. Bien, entonces vamos a hallar A. ¿Cuál va a ser la fórmula de A? Sumatoria de Y menos B por la sumatoria de X sobre N. En este caso, por si acaso, también hay otra fórmula. De Y. Menos B, que hemos hallado. Sumatoria de X. Sumatoria de X. Ya tenemos los valores, ¿no? Entonces ahí no tenemos nada que hallar. Vamos a poner en el cuadro y vamos a hallar A. Entonces, sumatoria de Y, 11.630, menos B que hemos hallado, 54, por sumatoria de X, que es 15, ¿no? Sobre N, que es 5. Entonces, ¿cuánto vamos a tener A? Aquí tenemos 10.820 sobre 5. Entonces, A tenemos 2.164. ¿No? Bien. Hasta ahí tenemos entonces los valores que necesitamos para hallar Y. Reemplazando los valores, tenemos B, 54 por X. No tenemos. Ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar esto. Más A, 2.164. ¿No? Bueno, ¿esta qué es antes? Les explico esto. Esta es la línea o la fórmula de la regresión. Fórmula de la regresión. Fórmula de la recta, ¿no? O sea, esa es la fórmula de la recta. Pero aquí, como podemos ver, tenemos X, ¿no? ¿Qué son esas X? Bueno, ¿qué son esas X? Aquí. Dice que nosotros hemos vendido, bueno, esas son las ventas de los 5 años ya han pasado, 5 años atrás, ¿no? Y nosotros queremos ver cuánto van a ser las ventas en los 2 próximos años. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a pronosticar. Entonces tenemos que pronosticar. Ojo, el pronóstico no es que se va a dar, ¿no? Puede darse situaciones económicas, políticas, no sociales que pueden impedir a que se
que podamos lograr este pronóstico, ¿no? Asumiendo que no puede haber ningún tipo de problemas económicos, políticos, sociales, ¿no? Entonces vamos a aproximarnos, vamos, vamos a pronosticar a ver qué van a ser, cuánto van a ser las ventas en los dos próximos años. ¿Cuáles son esos dos próximos años? Si hemos hecho hasta el año 5, tenemos acá la información, al año 6, al año 7, ¿cuánto va a ser? Ah, muy bien. Entonces, este valor me representa eso. Y vamos a escribir. Entonces, primero, vamos a calcular al año 6. Están las 5, el año 6 y el año 7, en las dos próximas gestiones, ¿no ve? Tenemos que pronosticar las ventas para las dos próximas gestiones. Vamos a primero pronosticar para el año 1, para el primer año, es decir, para el año 6. Reemplazamos aquí, vamos a reemplazar 6 en X. ¿Entendemos? ¿Qué vamos a tener? Y va a ser igual 54 por 6, ¿no es cierto? Más 2164. ¿Cuánto vamos a tener aquí? 54 por 6 más 2164, 2488. Esas son las ventas pronosticadas para el año 2006. 2488. Pero también me dice pronosticar para el año 7. Entonces vamos a calcular las ventas para el año 7. ¿No ve? Lo mismo, vamos a reemplazar 7 en X, en esta fórmula acá, ¿no? Nuevamente aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Y va a ser igual a 54 por 7. Estamos buscando el año 7. Más 2164. ¿Cuánto vamos a tener? Y 2542. Esas son las ventas aproximadas, pronosticadas, posibles para el año 7, ¿no? No es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, esto es la venta aproximada. Estamos pronosticando la venta aproximada. Y esta es la venta aproximada para el año 7. Venta aproximada, estimada, ¿no? Que vamos a tener. Bien. Hasta aquí. Vamos a hacer ahora la gráfica. Ya, vamos a hacer la gráfica. Un tiempito para que copien, por favor, unos segunditos. Bien. Creo que vamos a ver de copiar, ¿no? Vamos a hacernos ahora una gráfica, ¿ya? Porque ese es el sentido de este tema, ¿no? Bien, para la gráfica vamos a tomar en cuenta entonces estas dos columnas, ¿no? Estamos hablando de la variable X y variable Y. Entonces vamos a tener aquí, perdón. Variable X y variable Y. Variable X y variable Y, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Estos son los años, ¿no? X van a representar los años que estamos nosotros calculando, años de venta, ¿no?
Y bueno, aquí vemos los valores que van de 2180 a 2560, ¿no? Entonces vamos a ver 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, ¿ya? 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, ¿no? Entonces esto es Y, que se presenta a las ventas aproximadas, ¿no? Entonces estas son las ventas aproximadas. Y, ventas aproximadas. Muy bien. Para uno tenemos 2350. Vamos a ver con rojo, con amarillo. Para uno, 2350. Aquí más o menos, ¿no? Para dos, 2180. 2180, acá más o menos. ¿No? Para tres, 2240. 2240, acá más o menos. Para cuatro, 2300. Acá, 2300. Y para cinco, 2560. 2560, más o menos acá. ¿No es cierto? Aquí nosotros podemos decir que la recta, ¿cómo puede ir? Puede ir más que todo así, puede ir que esté trazando este punto, ¿no es cierto? Puede ir por acá. Bueno, no ve cómo les decía, ¿no? Entonces, nosotros vamos a considerar, en este caso, este, ¿no? Vamos a calcular, por decir, el año 6, ¿no? Hemos calculado 2184. Ah, entonces, con eso vamos a hacer. Para el año 6, ¿qué nos falta? Año 6, año 5, año 6, ¿no? Estos son los años. Años. 6, 7, ¿no? Para el año 6, 2480. Para el año 6, 2400, acá más o menos, ¿no? Y para el año 7 tenemos 2542. Para el año 7, 2500, acá más o menos, ¿no ve? Si nosotros podemos hacer, ¿dónde va a ir? O sea, va a ir por aquí, puede ir por acá, ¿por dónde igual? ¿No ve? No sabemos. Vamos a mostrar esto. Aquí tenemos un puntito. No nos olvidemos de eso. Aquí tenemos un punto, ¿no? Vamos a basarnos en este valor, ¿no? Por eso, cuando nosotros decíamos que A es, ay, perdón, aquí. A es el intercepto al eje de coordenadas, es el intercepto. ¿Qué significa eso? A nos va a decir A. Esto es A, ¿no? Vamos a poner esto es A. 2164. Ese valor vamos a considerar acá. 2100, acá más o menos, ¿no? Ahí más o menos. Entonces, esa es la línea que me va a ayudar a determinar a mí los valores. Debe ser un poco más abajo, tal vez. Tiene que ser recto. Entonces, ahí más o menos. No sé, es el punto, ¿no? Si nosotros vamos a seguir calculando para el año 8, 9, van a seguir sobre esta línea. Miren, los datos están alejados, ¿no es cierto? Los datos pero próximos, no están muy alejados. Estos sí están más alejados, ¿no? Entonces, aquí vamos a hallar lo que es el coeficiente de correlación lineal, o sea, el coeficiente de correlación de Pearson.
coeficiente de correlación de Pearson. ¿Qué tenemos ahí? Coeficiente de correlación de Pearson. Bueno, la fórmula, ¿no? Vamos a irnos a la anterior. Esta fórmula, coeficiente de correlación de Pearson. Necesitamos estos valores. Ya. Entonces, necesitamos. Primero vamos a ver R. ¿Qué tenemos? Dice N, el número total de elementos. ¿Cuánto es el número total de elementos? 5. ¿No ve? 5. Luego tenemos la sumatoria de X por Y. Sumatoria de X por Y. Tenemos 35.430. ¿No ve? Menos ¿qué? La sumatoria de X. Aquí tenemos en la pantalla. ¿Cuánto es? 15. Por, dice, la sumatoria de Y. Otra columna, ¿no ve? 11.630. Esto dividimos entre la raíz de ¿qué? De N, que también, y nuevamente 5, ¿no? Por la sumatoria de X, pero al cuadrado, ¿no ve? 225, ¿no? Bien. Luego me dice la sumatoria de X al cuadrado. Sumatoria de X al cuadrado. ¿No ve? Un ratito, vamos a vernos el anterior. Así, menos. Ay, caramba. Menos. ¿No ve? ¿Menos qué? Menos nos dice, vamos a ir al anterior, menos X al cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos X al cuadrado. Un ratito, vamos a ver un poquito. Sumatoria de X. Eso no es 55, licenciado, el Sí, primero. sí, ¿no ve? Sí, el primero es Aquí 55 es. y el otro es Exacto, 225. sí. Exacto, tienes muchos razón. 55. Exacto. Y ahora es de 100 menos 225. Ahora estamos, ¿no ve? Ya. Vamos a volver a traer Sí. la fórmula. Muy bien, ahora sí estamos, ¿no? Muy bien, gracias. Ay, perdón. Bien, el siguiente. Ya. Aquí tenemos ¿qué tenemos aquí? N nuevamente. Vamos a ir atrás un ratito. N por la sumatoria de Y menos Y todo al cuadrado. Bien. N tenemos 5. Tenemos sumatoria de Y al cuadrado. Sumatoria de Y, pero al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que sacar. Dice, Dígame. dice ese de la y al cuadrado. En nueva tabla tendríamos que hacer, ¿no? Sí, Ya. sí. Un ratito estoy cambiando mi pila. Un ratito. Ahora sí. Creo. Ahora sí. Listo. Aquí es perdón, y cuadrado, ¿no? O sea, lo que tenemos, como dice su compañero, tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? Cada uno de estos valores vamos a elevar al cuadrado. El primero es 55.22.500. ¿No? Aquí va a ser 47.52.400.
Listo. La sumatoria. Bien. Hasta ahí tenemos. Ahora sí. Bien, ahora 5 tenemos. Ahí tenemos eso, ¿no? Por la sumatoria de lo que es y, pero al cuadrado. Eso nos falta. Ya, esto tenemos 13, 52, 56, 900. ¿Eso de dónde viene, por si acaso? Esto. Esto tenemos que dar y al cuadrado, ¿no? O sea, la sumatoria de y cuadrado. Sumatoria de y cuadrado. ¿No? Eso no es lo que necesitamos. Bien. Ya aquí vamos a tener primero esto. Ay, es 6. ¿6 de qué? De 50 por 700 sobre y de 0,59. Bien. 0,59 positivo. Por lo tanto, ¿qué es? Una correlación perfecta. ¿No ve? Pero no positiva. Necesito una correlación positiva, pero como estamos con 0,59, podemos decir que una correlación positiva media. ¿No es cierto? A ver, correlación positiva media, ¿no? Correlación positiva media. Como es positiva, ¿qué me dice? Que si sube X, va a subir Y. Eso me dice, ¿no? Cuando es positivo. Si sube X, Y también va a subir, me dice, ¿no? Y por lo contrario, si X baja, Y también va a bajar. Eso nos dice, ¿no? Es una correlación positiva. Pero en este caso es media, ¿no? Bien. Ese es un ejercicio. ¿Qué hora es? Ay, no puedo creer. 11:50. ¿Cómo se ha pasado? Por más que escriben la pizarra distinto, igual no se pasa el tiempo, ¿no? Rápido. ¿Y cómo estaban ayer? ¿Ayer ha hecho viento en el alto? Aquí estaba, que daba miedo. Feo estaba. ¿Cómo estaba Hoy arriba? peor, Ay, no, el qué doble de eso. feo estaba aquí. Feo, feo, feo siempre. Mm, Hay que cuidarse, joven señores. Eso sí que está pasando, ¿no? Ya. Dice, En este entendido, dígame.
Alice, si no he entendido, ¿me puedo decir, no? Una parte. Claro, me puedes decir. Este, Pregunte, ¿cuál no he entendido? dice coma gráfica, esa parte, no entendí muy bien. La gráfica, ¿cómo no va a entender la gráfica? Pues de colegio viene la gráfica. Sí, es que un ratito pues, me he distraído, Alice, y ¿Por qué te distraes? A dos ver. puntitos y a la juntación. Estos son los años X, ¿no? X, ¿no? Las ventas aproximadas Y, ventas aproximadas Y, ¿no? El año uno se ha vendido 2.350. El año uno se ha vendido 2.350. Acá está, ¿no? El año 2, 2.180. El año 3, 2.240, ¿no? Respecto de esto. El año 4, 2.300, ¿no? Y el año 5, 2.560, ¿no? Acá está. Muy bien. Esos son datos históricos, ¿no es cierto? Y en base a esos datos vamos a pronosticar. Dice, ¿qué cosa vamos a pronosticar? El año 6 y el año 7, porque me dice pronostique los dos siguientes años, cómo van a ser probablemente nuestras ventas, nos dice. Entonces tengo que pronosticar el año 6 y el año 7. ¿Cómo hago? Aquí cuando ya he hallado todos los valores, me queda un valor X de acuerdo a la fórmula X. El primero va a ser 6 y el segundo va a ser 7. De acuerdo a eso calculamos y tenemos estos dos valores, ¿ya? Entonces, X, esto es X, ¿no ve? ¿Qué vamos a escribir? Esto es X, ¿no ve? Esto es X. Entonces, X es 6 y 2.480. Ahí. X es 6 y 2.488. Aquí, ¿no? 2.488. Aquí. X es 7 y Y es 2.542. 7 y 2.542 acá. Muy bien. La línea, como les decía hace un momento, mi línea puede estar pues por aquí, ¿no es cierto? Pero ¿qué me ayuda a determinar esa línea? Este punto me va a ayudar a determinar. De aquí entonces, vamos a ir con otro color. Mi línea puede ir aquí, puede ir aquí, puede ir a este lado, puede ir a este lado. ¿Dónde está yendo mi línea? Pero iniciamos de este punto. ¿Qué es este valor? Ese valor, vamos a recordar un poquito, es este. 2.164. Este. 2.164. Ese valor tenemos que ubicar aquí. 2.164. Ese es el punto de referencia de donde vamos a poder establecer qué, cuál es la línea. Entonces vamos a establecer eso, ¿no? Vamos a borrar esto. Y caramba, yo le he borrado los puntitos amarillos. Ya, pronto voy a regresar. Ya. Ahí. Entonces, para 1, 2.350. Para 1, 2.350, acá más o menos, ¿no? Para 2, 2.180. 2.180, aquí más o menos, ¿no? Para 3, 2.240. Para 3, 2.240, aquí más o menos. Para 4, 2.300 acá, ¿no? Para 5, 2.560. 2.560 acá más o menos. Aproximado, no ustedes lo van a hacer biencito. Pero cuando es el año 6, aquí en este extremo, el año 6 es Y 2.480. 6, 2.480. 2.480. Casi 2.500. ¿No ve? Y para Y7, 2.542. Y7, 2.542. Más o menos por acá, ¿no? Aproximado.
Pero este puntito a mí me va a ayudar a determinar 2164, ¿no? Entonces hago la línea empezando de acá, así. Esa es la línea que yo tengo que tomar en cuenta. Tendría que estar aquí. 2480 aquí más o menos. Porque tiene que estar sobre los puntos. Ustedes lo van a hacer, sobre los puntos va a caer. Está igual, más abajito. Aquí tiene que estar. Ahí, sobre los puntos tiene que ser. Ya ustedes lo van a hacer en su cuadernito, bien rectito, y van a ver que sobre los puntos van a dar. ¿Listo? Esa es mi Z. Esa es la recta que tenemos que hallar nosotros. ¿Y qué nos dice? Si estas variables se corresponden o no se corresponden, ¿no? Entonces, para eso hacemos el coeficiente de correlación de Pearson. Ahí ya tenemos. Ya. Y nos da 0.59. Es positivo, entonces una correlación positiva. Habíamos hecho la grafiquita, ¿no ves? ¿Recuerdan acá? Habíamos puesto aquí -1 y aquí 1 positivo, ¿no es cierto? Aquí un valor 0, ¿no? Entonces, todito esto es positivo, una correlación positiva. Y esta es una correlación negativa, ¿no? Cuanto más se acerque a 1, es más perfecto. Cuanto más se acerca a más 1, es más perfecto. Es positivo, 0.59 más o menos nos da acá, ¿no ve? Entonces, es un coeficiente de correlación positiva mediana. ¿Cuándo nos sale un coeficiente de correlación positiva? Cuando nos sale R igual a 1, ahí es perfecta. Correlación positiva perfecta. Perfecta. ¿No? Ese es perfecto. Ahí nos dice. Cuando sale justo acá. Entonces, una coeficiente de correlación positiva, sí, pero mediana en este caso nos da, ¿no? Bien. Jóvenes señoritas, un ejercicio más hubiera querido hacer. No sé si podemos dar este martes el examen o al próximo jueves. Habíamos quedado para este martes. Es licenciado. ¿Perdón? O martes. ¿El martes? Jueves o martes, dice. Sí. Habíamos quedado para este jueves, pero nos falta un ejercicio más. O podemos dar el martes. Dicen que sea próximo jueves. Ya, entonces el jueves 8, si no me equivoco es, ¿no? Jueves 8. Jóvenes señoritas, cuidado que haya choque con alguna materia, algún otro examen, por favor. Estamos quedando para el día jueves, ¿ya? Entonces el día jueves, el martes acabamos esto y vamos a aclarar algunas cosas en caso que haya alguna duda y entramos a lo que son horas y probabilidades, ¿no? Ahí ya vamos a correr, son temas cortos, ¿ya? En este caso, el día jueves damos el examen y para la semana aniversario, por favor, también internamente estén decidiendo. Me avisa mediante el representante de curso, por favor. La semana aniversario, si no me equivoco, empieza el 14 o el 15 de septiembre. Supuestamente es con suspensión de clases. No quisiera volverme a acumular yo. Es mucho, hemos tenido defensas, hemos ido de tribunales y eso me ha perjudicado, y las jornadas también, entonces me ha perjudicado bastante. Yo he solicitado a dirección ya no ser tribunal para este semestre que viene, ¿no? Porque justo la mayoría son jueves, las defensas, jueves, viernes.
¿no? Entonces, por favorecito, yo quisiera que en la semana aniversario les voy a proponer, por favor, pasamos 2 clases, 2 días de 7:30 a 9, ¿ya? O un solo día de 7:30 a 10:30. Eso quisiera, por favor, que ustedes internamente coordinen, ¿ya? Probablemente participen, pero no creo que todos participen, sinceramente. ¿A ver? Una minoría va a participar de la semana aniversario en distintas actividades. De esto no creo que participe la mayoría, pero igual, como es con suspensión de clases, me parece que va a ser así. No sé si está el consejero, se nos puede decir que es con suspensión o no. Ustedes ya deben saber, pues el consejero les debe avisar, ¿no ve? Y está el consejero. Pucha, pues, para el examen nomás se presento para pedirme permiso, ¿no ve? Usted es representante. Muy bien, señorita. Señorita, ¿hay suspensión de clases? Ya. Nosotros tenemos el cronograma. El consejero de yo pienso que ya les va a pasar. Ya tenemos el cronograma y probablemente sea con suspensión de clases. No quiero, como les digo, perjudicarme, ¿ya? Tenemos que tener incluso defensas nosotros para el mes de noviembre. Todo lo que hemos hecho hasta este tema, jóvenes señoritas, ustedes tienen que aplicar. Ya tienen que ir a una empresa, a una microempresa, ya tienen que saber aplicar, dónde van a aplicar todo lo que hemos hecho. Por eso nos hemos retrasado, porque tiene que ser paso a paso, ustedes ya saben aquí. Tablas de distribución de frecuencia, me dice tendencia central, de posición, de dispersión, de forma, de correlación, regresión lineal, de forma, todo eso ustedes tienen que aplicar en ese trabajo, jóvenes y señoritas. No uno, no solamente me dice tendencia o solamente correlación lineal, no, todos los puntos que hemos visto a este punto, regresión lineal y correlación, hasta aquí tienen que estar aplicados. ¿Ya? Entonces, ustedes ya tienen que estar elaborando, ya deben tener elaborado sus encuestas ya han debido determinar dónde van a realizar, ¿no ve? Porque hemos quedado un inicio de gestión. Tienen que ir viendo, les dije, ¿no ve? Entonces, ya sus encuestas están elaborado, todo, ya tienen que ir a recolectar información. Recogen información y hay que tabularlo, ¿ya? Hay que meter al Excel. Lo más sencillo es el Excel, ¿no es cierto? Lo más sencillo. Ya, entonces, ahí ustedes me tienen que hallar todos los puntos que hemos visto hasta aquí. ¿Ya? Eso en el mes de noviembre más o menos vamos a entrar a defensas. Eso ya tienen que estar haciendo, por favor. Ahora, para esta semana de aniversario, en caso entonces de que haya suspensión de clases, quiero que me digan qué día vamos a pasar. 2 días a la semana, de 7:30 a 9, 2 días. Ustedes elijan qué día puede ser, de 7:30 a 9. O de lo contrario, en un solo día hacemos de 7:30 a 10:30. En un solo día. Y así toda la semana después están libres. Eso me dan a conocer, por favor, el día martes, para que también me programe, ¿ya? ¿Está bien? Sí, me avisan, por favor. Ya también, infórmense si va a ser con suspensión o con tolerancia, ¿no es cierto? Si es con tolerancia, normal vamos a pasar. Pero si es con suspensión, ya de 7:30 a 9 en 2 días o en un solo día de 7:30 a 10:30. Estos temas que van a venir de probabilidades son más cortitos, más cortos. Bien, quedamos acá entonces, jóvenes señoritas. El día jueves el examen es hasta este punto. ¿Ya? Un ejercicio más vamos a Dice, hacer el día martes. Dígame. dice el día jueves siempre va a ser. Sí, joven. ¿Tiene que ser el jueves o tiene que ser este martes? No, ya le hice. Pero creo que el miércoles hay elecciones, han dicho, creo. No sé. Pero elecciones es... Ay, no, 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 no. ¿Cuándo es eso? No podemos suspender. Si es elecciones el jueves, el martes vamos a examen.
¿El miércoles las elecciones? Ah, ya. Entonces estamos bien. A ver, hoy día estamos jueves primero. Ya, entonces el jueves 8. Ya, aunque se caiga el cielo, tenemos que dar el jueves el examen, sí o sí. ¿Ya? Por favor, joven señores, no suspendamos. Bien, nos vemos el día martes, entonces, para culminar un ejercicio más y aclarar las cosas más, y ya, damos el examen el día jueves. Nos vemos, señoritas y jóvenes, que les vaya muy bien, que tengan muy buen día. Hasta luego. Chao, que les vaya muy bien. Luego, Liz. Chao.